Bienvenidos a nuestro tercer episodio en tu canal, mi canal, Más allá de mi historia. Hoy tenemos una historia de esas que te van a hacer reflexionar y mover las fibras. No olvides suscribirte y darle me gusta en cada uno de nuestros videos. Por si aún no me conoces, mi nombre es Marian Alejandra y estoy contando historias más allá de mi historia. La historia de hoy seguro tocará fibras muy profundas y sobre todo a las personas que son madres, porque hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de su historia que es impactante. Gracias a todos por suscribirse, cada día somos más. Hoy tenemos de invitada a una mujer que cuando la conocí y escuché su historia, yo solo le pregunté, mujer, ¿cómo vives? ¿Cómo vives hoy? Y se lo pregunté porque escuché de mi mamá de niña decir que lo más profundo y lo más doloroso para una madre era no estar con sus hijos. Vayan ustedes pensando por dónde viene la cosa. Hoy tenemos a Andrea Lazus. Andrea, gracias por estar. Bienvenidas a este podcast. Es nuestro tercer episodio. Bienvenida a mi casa. Un honor y te agradezco enormemente que abras tu corazón y que nos cuentes tu historia, a más allá de una historia que estoy segura que les va a gustar y sobre todo nos invita a reflexionar, pero ya van a conocer de qué se trata todo esto. André, y yo sé que vamos a tener muchas emociones y también sé que vamos a estar con un sinfín, ¿no? de emociones acá. Pero antes de comenzar, antes de iniciar todo, cuéntanos un poco de ti. Antes de entrar en materia del tema que ambas sabemos que vamos a desarrollar y que es mucha tela para cortar. Eh, Muchas gracias, Marian, por invitarme a este espacio, a tu espacio. Soy de profesiones varias, tucumana viviendo en Buenos Aires, mamá de 5 hijos, 2 de ellas, esperándome en una eternidad, 3 que me han quedado en Tucumán, el más grande con el que tengo contacto, y 2 más chicos que están con mi ex marido. Cuéntanos un poco a qué te estás dedicando ahora. Bien, soy de profesiones varias, hoy me estoy dedicando mucho a lo que es redes sociales, más particularmente desde la comunicación social, tratando de, formar un poco esta nueva vida acá en Buenos Aires. Ya van a entender por qué André habla de formar esta nueva vida acá en Buenos Aires. Hubo algo que me dijiste aquella vez cuando nos conocimos por primera vez o la segunda vez que charlamos, y a mí me quedó sonando mucho y me apachurró el corazón, porque dijiste que hay hijos huérfanos con madres vivas. Cuéntanos un poquito de eso, André. Bien, me preguntas primero cómo se hace para seguir de pie y en esto a dar mucho refuerzo a la terapia, al amor propio, a aferrarnos por ahí a los vínculos más cercanos que tenemos, hermana, hermanos, amigos, el amor salva. Y esta frase la había sacado de un libro de una persona con la que hoy me identifico mucho, que es Gabriel Uriburu, por su historia, quizás contada de distintas maneras, donde es más común que lo que se puede llegar a pronunciar socialmente. Cuando mencionabas esto que decías tu mamá, te decía una frase que a vos te marcó mucho. Sí. Socialmente las mujeres tenemos como esto de decir, los hijos, hay que darlo todo por los hijos, hay que darlo todo, incluso la vida, yo daría la vida por mis hijos, y damos tanto la vida por los hijos que muchas veces los terminamos dejando huérfanos de madre. Entonces, los vínculos se construyen, yo traté, o creo que es la manera en la que tengo de consolar mi decisión y pensar en que hoy estoy viva y que gracias a eso puedo replantearme el reforzar el vínculo conmigo para el día de mañana intentar un vínculo con ellos. Vamos a entrar en materia para que puedan todos los que están mirando este video entender un poco por qué reforzar ese vínculo, por qué esa decisión que tomaste. Cuéntanos
¿Cómo conoces al papá de tus hijos? Cuéntanos cómo empieza esta historia y cómo a hoy es una historia que ya no es linda. No. Bueno, a él lo conocí por medio de una aplicación de citas. Okay. Lo conocí en una etapa muy vulnerable de mi vida, en una etapa donde yo estaba con cuidados paliativos de Pilar, en una etapa donde un príncipe azul del azul perfecto venía, era un poco de cubrir esta carencia y él llegó y estuvo para contener en un lugar donde, bueno, había como todo un proceso de duelo que veníamos transitando como familia. Que hoy sabes que era carencia, en ese momento no lo podías ver. No, como no lo ven muchas, o sea, no lo ven muchas personas y generalmente es como la vulnerabilidad a personas que después terminan siendo abusivas. Entonces, yo cuando lo conocí a él era, siempre digo, el príncipe azul del azul perfecto, hasta que con el tiempo, cuando ya han sacado todo su suministro, ya han utilizado y él empezó a dañar su suministro, comienzan a desteñirse. Entonces, en esto de desteñirse, cuando yo ya empecé, digamos, con esto de, bueno, querer ver por qué el vínculo cada vez era como menos fuerte, ya teníamos hijos, ya era como que todo lo que en mí, o sea, todos mis procesos de dolor, él después los usó como puntapié para poder lastimarme o dañar. Yo en una etapa de la relación comencé a ver que me estaba aislando de la gente que yo quería, mi mamá, mi hermana, informaciones cruzadas, lo que le llaman por ahí, bueno, una de las partes de la triangulación en una relación de psicópata narcisista. Y cuando menos me di cuenta, la única persona que yo tenía al lado era él, pero había comenzado con episodios de ansiedad y pánico y ansiedad, por lo que consulto con un personal de salud mental, con quien además comienzo a hacer terapia. Y ahí empiezas a atar. Ahí comienzo de a poco como a decir, bueno, a ver, puede pasar esto. Yo vengo de una mamá, venimos de una crianza donde los matrimonios son para toda la vida. Yo me había casado para toda la vida. Entonces, el proceso de pensar en separarme, el decir, bueno, ¿cómo hago? Tenemos hijos y están los hijos y uno empieza ahí ya comenzamos con el me quedo por los chicos. Y cada vez que yo planteaba alguna problemática, o sea, era como, che, vení, charlemos, vos siempre buscas problemas, nosotros estamos bien, besito en la frente y vamos a seguir para toda la vida. Sí. Entonces, en esta relación, digamos que de a poco la forzábamos, era imposible, si había algo más imposible que estar con él, era separarme. O sea, él no iba a dejarme que yo lo deje, ni tampoco iba a dejarme a mí en paz. O sea, era imposible. Entonces empiezo a plantear la separación en terapia. En ese momento... ¿Él iba a terapia? No. Okay. Él no quería ir a terapia y él, por ejemplo, tenía que, también en parte del proceso, ellos no reconocen tener un problema. Yo le pedí a él que vaya a terapia porque había cosas que teníamos que arreglar, habíamos intentado hacer terapia en pareja, habíamos como buscado tener el proceso. Te decía, yo fui a un psicólogo y mi psicólogo me dijo que yo estoy bien, que yo no necesito psicólogo, que mi problema siempre es con vos. Entonces, siempre como que yo asumía esa culpa. Cuando la trabajo en terapia, el especialista que me atendía en ese momento se propone hacer algunas cosas en conjunto porque me decía, bueno, no hay muchas maneras de separarte. O te separas muy bien o te separas muy mal. Y el problema cuando dos elefantes se pelean es que no ven el piso que dañan alrededor. Y ese piso son los niños, esos pisos son la familia, esos pisos es la estructura que uno genera, digamos, dentro del matrimonio. Cuando yo le planteo esto, él empieza a hacerme problema a mí por la terapia, porque me decía que mi psiquiatra era pro separación. Que yo piense si me quería separar, que él me iba a quitar los chicos, que si nos separábamos los chicos se iban con él, porque yo me medicaba, que tenía problema. Y yo cuando hablaba con él, le decía, él me lo va a sacar. Yo tomaba en ese momento para mis ataques de pánico y mi ansiedad, dosis mínima, clonazepam y sertralina,
Y era como... Que hoy día es muy común. Es muy común y fue post pandemia. Todo esto que yo te estoy contando era post pandemia. Entonces era como era muy común el uso de esta medicina. Me decía, vos te estás tratando, o sea, estás reconociendo que tenés ansiedad, estás reconociendo que no puedes con un problema, él no te puede quitar los chicos por esto. Genial, dije yo. Y después él empezó a intervenir, cuando ya vio que estaba firme la decisión de separarme, empezó a intervenir con la terapia. Ahí es donde él va, habla con mi psicólogo y le dice, no está haciendo terapia, así era con mi familia también. A mí me venía y cruzaba información, entonces yo terminaba peleada con mi mamá, peleada con mi hermana, que son los vínculos más cercanos. Decía que todo esto siempre para alejarte de para todo. alejarme de la gente. Él decía, por ejemplo, tu amiga X me contó que tal y tal cosa, entonces yo terminaba alejándome de esa amiga porque yo por ahí era como, y no sabía o no entendía y decía, bueno, todo el mundo y el único bueno, estaré haciendo bien en separarme, no estaré pensando, y la figura de él al resto, por ejemplo, a mi mamá le compartía él artículos, yo había comenzado con esto del amor propio, cuando vos comenzás a salir, comenzás a trabajar en terapia, comenzás a buscar actividad, comenzás un montón de cosas, y era como, no sé, yo trabajaba durante la mañana y tenía los chicos, y él venía a la tarde y bajaba con los chicos a mi mamá, vivíamos en el mismo edificio, entonces era como, la Andrea me deja sola con los chicos, y está todo mal, y claro, ellos veían el pobre papá y la mamá que trabajaba, entonces como, mi mamá, fíjate porque estás atentando contra tu matrimonio, y él le decía, le mandaba, por ejemplo, artículos de la figura narcisista, como dejándome a mí en ese espacio, que era el que él cumplía. Cuando llegamos como a un punto donde yo empiezo a descubrir, no sé, digo, siempre fue un ángel de la guarda, el que ese 8 de diciembre a mí me puso los instrumentos como para ver todo lo que él estaba haciendo. Descubro los chats con mi mamá, donde él me posicionaba a mí como la loca, los chats con abogados, donde él ya estaba planteando El divorcio. el tema, no del divorcio, sino de la custodia de los chicos. No. Donde ella estaba armando y nosotros estábamos conviviendo. Entonces fue como, había todo una producción atrás de esto y eran como estrategias armadas y nunca me imaginé lo que pasó ese día porque fue como empezamos a discutir, nunca había estado tan enojada, nunca había estado tan molesta con cosas que había leído y estamos hablando de, no sé, lo que te puedas imaginar que llegué a leer o encontrar mi teléfono duplicado, entraba a conversaciones conmigo, me boicoteaba entrevistas laborales, o sea, yo económica, emocional y todo dependía de él, solamente de él. Entonces era como, mañana me iban a buscar para una entrevista, o sea, lo primero que a vos te aconsejan en el momento de separarte es poder armar un bolsillo para vos poder sostener ese tiempo, porque es una de las principales causas por las que víctimas vuelven con sus agresores, por esto de decir, bueno, económicamente dependo de él. Pero me decían hoy, hola Andrea, ¿cómo estás? Te espero mañana para una entrevista. Ok, y mañana era la entrevista y cuando tenía que, Andrea, ya no vamos a necesitar a nadie, te agradecemos. Y yo decía, Ya había aparecido. no, pero claro, yo no me imaginaba, decía, no puedo tener esta mala suerte, o no soy tan talentosa, o empezás a plantearte muchas cosas. Hasta que descubro esto y empiezo como a enojarme mucho. Y dije, llamo a la policía porque era una situación donde entre el enojo estaban los chicos, podía pasar algo trágico, entonces decidí poner la parte fría y decir, llamo a la policía, que alguien en su frialdad saquen todo esto, porque él inculpándome a mí, yo con todo lo que había leído y un montón de cosas, algo no iba a funcionar. Llegó la policía y me encuentro con una sorpresa. A él lo retiran del hogar, había algo de lo que no se me había notificado, por ende no tenía decisión. El señor ya me había denunciado 3 veces por violencia de género. A todo esto yo, sin poder creer, porque hasta 2 días antes, sos el amor de mi vida, quiero que intentemos de nuevo, quiero esto, quiero... Entonces fue como, explota todo y ella me había denunciado, él estaba esperando retirarme a mí del hogar. Esto, por eso digo, fue la Virgen del Valle, un ángel de la guarda, no sé, y fue el 8 de diciembre 2019, si no me equivoco. Perdí la noción del tiempo desde que me separé. Cuando yo me separo con él, o sea, logramos que él lo excluyan del hogar,
Se va esa noche. Esa noche terminamos con la denuncia, pero acá, bueno, la falencia que por ahí tiene la justicia en mi provincia natal es que yo en la comisaría y a él lo acompaña un policía a retirar sus cosas, había robado pertenencias mías, documentos de los chicos, o sea, nunca entraron a supervisar que saque la ropa y se vaya. Volví a mi casa, volví con mis hijos y él se desaparece. A todo esto, sí, algo tenía presente yo, era que yo me estaba separando de su papá, no el papá de sus hijos. Por supuesto. Entonces eso tenía que respetar. A mis hijos, la transmisión hacia ellos fue papá y mamá, en este momento están muy enojados entre ellos. Nosotros no podemos hablar, para hablar hemos puesto personas intermediarias, pero ustedes van a poder ver a papá y todo lo que había en el proceso. Yo nunca planteé el decir, bueno, impido el contacto porque era un derecho de mis hijos, por supuesto, pero tampoco podía obligarlo a él a verlos porque es algo que la justicia no puede. O sea, a la mamá la pueden condenar por no estar, pero un papá que no quiere estar presente no se lo puede obligar al vínculo. Entonces, si quiere está, si no quiere no está. Lo peor de todo es que te puede desaparecer años y viene mañana y dice quiero ver a mi hijo, entonces vos tenés que revolucionar la cabeza de un niño en proceso porque el papá quiere paternar. Entonces, bueno, hoy después de 7 años aparece. Increíble, ¿no? Y quiere paternar y bueno, hay que estar. A todo esto yo empiezo a plantearme la culpa, el no haber visto las banderas rojas, el no haber procesado mucha información. Él venía con un antecedente anterior. Pero ahí, André, entiendo uno que lo ve desde claro, entiendo que ese momento tengas la culpa, pero hoy día dices, bueno, pero vamos a echar para atrás, ¿cuál es mi historia? O sea, y lo vulnerable que yo estaba. Más allá de eso, yo siempre digo, por ahí en las banderas rojas está, hoy para mí es una bandera roja que me hables mal de otra persona, ni siquiera de una pareja anterior. Que vos me hables mal de otra persona, total, para mí es como, bueno, ¿qué de eso está en vos? Entonces, él ya tenía una historia anterior, una hija más grande y un juicio enorme por la custodia de su hija. Entonces era como, vos decís, bueno, pero puede pasar. Alguien que me conozca a mí, vos decís, bueno, podría haber pasado y te lo estoy contando yo. Pero ahí es donde sale la Santa Susanita y la que nos creemos la novela de este lado de Latinoamérica. Conmigo no va a ser así. Exactamente. No, conmigo, eso fue con ella, porque la loca era bueno ella. Conmigo es otra cosa. Con lo bueno que es, vos decís, con lo bueno sí, que es imposible y vos terminás siendo esa loca de la que te hablaba. Él estuvo casi un año estuvo primero 18 días sin ver a los hijos. Mis hijos querían verlo a él para Navidad, tenían, los primos más chicos los tienen por parte de los primos de su edad, entonces era como para ellos muy importante la Navidad. Esto un 8 de diciembre, 18 días estábamos como jugados. Yo me siento con la abogada de él, frente a tribunales y le digo, bueno, no salió, yo había abierto el régimen comunicacional y la parte de alimentos, no había salido hasta esa fecha, sale alimento, pero no había salido lo del régimen comunicacional, entonces me siento con ella y le digo, mira, él me sigue hostigando, él sigue con todo esto, yo quiero parar acá la pelota, no tengo problema en que los vea, arreglemos. No, lo que pasa es que la denuncia, empezamos como a negociar con esta parte, logramos arreglar diciembre, enero con la situación esta. Nosotros habíamos tenido una situación que fue por penal, que como lo limitante a lo que estalla el día que nos separamos, y teníamos lo otro que era en familia. En diciembre y enero, lo que restó de diciembre, organizamos las fechas de las fiestas, pasó enero, lo veían a su papá. En febrero vuelve la feria judicial y me plantea su abogada que él me podía pasar alimentos y podía ver los chicos y yo retiraba la denuncia penal. Entonces le digo, bueno, sí, le digo yo en ese momento, como, bueno, ya aparecerá y entrarán en coherencia. No retiró la denuncia, razón. A él lo imputan en el cargo, y él dijo, listo, yo dejo de ver mis hijos. Desapareció de la noche a la mañana, los dejó un día viernes, le tocaba ese fin de semana con él, y no apareció nunca más hasta casi un año después, donde empiezan a caerme denuncias falsas por maltrato infantil. No te puedo explicar. A mi hijo más grande, que ya es mayor de edad, le caían denuncias por violencia. A ver, él se cansaba de romper todo y cada uno
de los limitantes. Yo tenía un cuidado personal y la perimetral, pero él no tenía de su parte quien vaya a buscar a los chicos. Entonces cuando él, en el momento que iba o lo que sea, él se acercaba a la puerta de mi casa, me insultaba y obviamente, a ver, mi hijo le decía, no hables así a mi mamá. Fue violento, fue denuncias a mi hijo, denuncias a mí, denuncias a las niñeras, denuncias, un arrebato hacia todo lo que yo tenía alrededor, que eran incontables. Se acercaba a eventos en casas de amigos, o sea, no respetaba, nunca respetó la parte de la justicia, jamás, jamás. La perimetral jamás. No. Y en un momento límite, cuando yo ya no podía con esta situación, lo hago público en redes sociales, y él estaba estigmatizado. Entonces a mí me silencian en redes sociales con no podía mencionar, no podía subir fotos de mis hijos, no podía, comenzamos con esa parte. Entonces era como, bueno, no lo tengo que estigmatizar a él, pero él podía seguir violentando. Si hay algo que él siempre tuvo es la posibilidad, no la posibilidad, sino la capacidad de saber cómo tocar mis puntos más débiles. Y cuando yo reaccionaba a su acción, obviamente ahí está, ella es la loca, tomó extremos. La situación detonante fue, un día yo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A todas estas los niños todavía contigo. No, todavía conmigo. Él pide empezar a verlos, vamos a un centro de revinculación, comienza a ver los chicos y las denuncias eran cada vez más fuertes, por maltrato, por supuestas denuncias de vecinos, por supuestas denuncias de todo. Un día, en revinculación, el más pequeño estaba enfermo, no quería ir a verlo, venían de un año sin ver a su papá y yo venía desvelada y con un montón de cosas. Y sin entender mucho qué estaba pasando, porque no, era son niños. Yo, o sea, lo único que quería saber y tenía en claro es que a él no lo quería volver a ver. Mi mamá en esto me apoyó muchísimo. Yo, en todo este proceso, volví a vincularme con mi gente, mi familia, mis amigos. Estaba como recuperando ese entorno y era como, a ver, la sala de revinculación, vos tenés una puerta para allá, está tu agresor vinculándose con tus hijos y de la puerta para acá estás vos. Y yo no quería eso, entonces iba mi mamá. Y ya eso era como para tribunales, era como, bueno, pero usted tiene que participar. Sí, yo puedo participar, están yendo mis hijos, accedo y está mi familia, pero yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ni cerca. Aparte que te hacía daño. Yo nunca he dimensionado lo dañino que era la presencia de él porque no lo había visto. Yo había puesto el contacto cero. Okay. Yo había decidido dejar de verlo y no querer saber nada de él, y cuando venía mi gente que tenemos en común, lo he visto, no quiero saber si le va bien, no quiero saber si le va mal, no quiero saber de él. Pasó el tiempo y este día que él ya sabía, ya venía como aportando su cuentagota, me plantean a mí, bueno, tiene que traer el certificado. Yo venía de una noche de desvelo, de tratar de organizar los chicos, lo había llevado al médico, y le digo, bueno, lo llevo para la próxima. No, necesitamos que lo traiga ahora o que traiga el niño. Necesitamos que... Mamá, decile que no le voy a llevar ahora, que no voy a... Y estaba escuchando a la licenciada del otro lado y dice, bueno, que se calme, si está con el chiquito no puede de esa manera. Esa noche, en teoría hay una denuncia de un vecino diciendo que yo estaba a los gritos, que ya había escuchado a la licenciada cómo yo me dirigía ese día cuando... Pero todo esto fue... picaba. Cuando yo reaccionaba, era como, bueno, ahí está. Yo lo decía, ella se porta así. 12:30 de la noche. Te cayó la policía. Me cayó la policía, tribunales a mi casa. Nosotros ya dormíamos con los chicos. O sea, nuestra actividad terminaba a las 11 de la noche, 10, o sea, 11 como mucho. Yo trabajaba el otro día desde las 5 de la mañana. No entendía nada cuando fui al portero porque ya era muy insistente. Bajé y me encuentro con, tenemos que retirar los chicos. No. ¿A dónde? ¿Quién? Un primo de él que los chicos no conocían, y yo tampoco, después de muchos años de matrimonio, porque su familia no lo apoyaba en todo este proceso. La abogada de él, y era como, no, o sea, no vas a entrar, no te vas a sacar a mis hijos, no te los vas a llevar, no va a pasar esto no va a pasar. No, pero tenemos que entrar, y si usted no, nosotros vamos a acceder por la fuerza, que acá está el cerrajero, se eran ya todas las amenazas. Déjeme llamar a mi familia. Llamo, entre procesos que tenía de conmoción a la situación que habíamos vivido, mis hijos que no estaban en el lenguaje ni de tribunales, ni de
ellos venían de un proceso donde para ver a su papá incluso nosotros teníamos una audiencia anteriormente. Yo al más grande, de los dos más chiquitos, él tenía su terapia y hablamos y a él le presentamos la jueza. Nosotros dijimos, bueno, para que mamá y papá puedan arreglar cosas de ustedes tienen que tener un abogado. Ese abogado no puede hablar con vos, pero vos si querés puedes tener un abogado, alguien que hable que no puede hablar con nosotros a la vez, como para que él tenga esa confidencialidad. Le digo, para llegar a la jueza, que es la que decide, nosotros tenemos que tener. Y ahora a vos se te concedió un deseo y es que vos podés hablar con la jueza. O sea, era como que vas a ir a hablar con alguien que te puede llegar a conceder un deseo. Y yo a mis hijos nunca les hablé ni bien ni mal de su papá. No hablaba. De hecho, cuando el más chiquito se levantaba llorando a veces de noche, yo lloraba con él de la impotencia de decir no puedes no querer ver a tus hijos, no podés haberte alejado así y todo lo que pueda aparecer en el medio. Y el más grande me pregunta, mamá, ¿por qué lloras? Y yo decía, porque yo también a veces lo extraño a papá. Era como una cosa más allá de todo contenida, porque yo no podía transmitirle, a pesar de que hoy entiendo que un papá violento nunca puede ser un buen papá. Un papá que no piensa en que, a ver, ponele que yo hubiese estado loca o ponele que lo esté. Yo creo que si la situación no hubiese sido al revés, yo hubiese buscado apoyarlo o que busque ayuda, pero nunca buscando este daño y este odio y esta cuestión de buscar cómo puedo dañar a la otra persona. Esta guerra y este tironeo es la que no voy a entender nunca de la persona con la que me había casado para toda la vida. André, cuando se llevan a los niños, sí, esa noche, ¿cómo quedas? ¿Cómo se van los niños? Los niños, yo subo con la psicóloga, me permiten, ellos, digo, yo no quiero que mis hijos vayan en una camioneta de tribunales o de la policía, que los lleve mi hermana, que vayan acompañados con la psicóloga de tribunales, pero que vayan con alguien que conocen y con quien están vinculados. Me lo permite la psicóloga, nosotros subimos al departamento. ¿Al departamento de esta persona? Al mío. Al tuyo, ok. Donde estaban los chicos durmiendo. Okay. Entonces, ellos habían quedado arriba con la niñera que en ese momento estaba, porque yo el otro día arrancaba muy temprano. Y yo le digo, bueno, me van a dejar hablar con mis hijos. Digo, y le tengo que explicar que los tienen que llevar. Dice, señora, usted trate de tranquilizar. Obviamente que ellos no le voy a transmitir esto, pero estoy descargándome para llegar y poder hablar con tranquilidad. Lo puse al más grande y le dije, bebé, se van a visitarlo. Digo, han venido, digo, se van a visitarlo a papá. Van a ir unos días con papá, papá los va a cuidar. Yo no voy a poder hablar por teléfono con ustedes, pero quiero que sepas que te amo mucho y que voy a hacer todo, pero nos vamos a ver en el mismo espacio que ustedes se veían con papá. Porque ahora empieza la película al revés. Exactamente. Ahora empezaban como a ver si yo realmente era buena o no mamá, si tenía vínculo con los chicos, si los chicos me tenían miedo, si cómo era nuestra su relación, sí, exactamente. Cuando ellos se fueron, se fue mi hermana, quedó mi mamá conmigo y yo sentía, Marian, ese día que me moría. Yo sentía que me moría, o sea, era literalmente pasar a estar 24/7 con mis hijos, a entender o tratar de entender qué había llevado toda esa situación y a qué punto habíamos llegado de cierta manera y plantearme un montón de cosas. Me desgarraba, lo único que hice entre la automatización que llevaba era escribirle a mi jefe 3 de la mañana y le puse mañana llego más tarde, yo tenía un cargo jerárquico en la empresa donde trabajaba y le puse mañana llego más tarde, después te cuento. Me escribe y me dice, ¿está todo bien? Le digo, me llevaron los chicos. No. ¿Querés tomarte el día? No. Me voy a hablar con el abogado y voy a trabajar. Llegué con los ojos hinchados, hablaba, lloraba, caminaba y lloraba. Era... Es que por eso yo te hice énfasis cuando me lo comentaste por primera vez, porque yo siempre escuché de mi mamá decir que lo más grande de la vida es que una mamá pierda a sus hijos. Y por eso te pregunté ese día, ¿cómo haces para estar hoy acá sentada, charlándolo? Que hay dolor, que hay dolor, que sabemos que muchas personas dirán, bueno, pero ¿qué más? Tiene que seguir, sí, pero detrás de todo eso hay toda una historia. Y que hoy la cuentes, no digo tranquila porque no es tranquila, pero que hoy te mantengas firme cuando le estás contando,
es mucho valor, es mucha valentía, es mucha fuerza que hay ahí. Yo hoy me aferro mucho a la posibilidad de un vínculo cuando ellos quizás sean más grandes. Quizás no y la justicia pueda acceder a la digitalización, yo estando en otra provincia, quizás ver los medios de acortar distancias. Enterré 2 hijas, siempre digo lo mismo, y hoy creo que por ahí me consuela saber que ellos están con vida, que están en contacto con mi familia, y ahora te explico el infierno que hemos pasado después de esto. Yo a los chicos nunca dejé de verlos en ese momento, pasé a tener los mismos días y horarios que él, solo que al revés. El primer encuentro que nosotros tuvimos fue como, sí, mamá, bueno, papá me compró esto, hicimos esto, fue como la primera semana con papá. Cuando teníamos que despedir, el machito y yo, era una cosa que el tener que despegar, el vivir esa situación, a mí empezó como a consumirme. Estuvimos así 1 mes y medio, 2, y cuando los profesionales de revinculación deciden exteriorizar las salidas, es como que, bueno, a ver, necesitan, ya está, ya estamos en medio del conflicto, sabemos que papá, sabemos que tiene vínculo con su papá, sabemos que tiene vínculo con su mamá, empecemos a compartir la responsabilidad. Se negó y me impidió el vínculo. No. Entonces yo pasé de tenerlos 24 horas a conformarme o consolarme con, bueno, por lo menos los estoy viendo, a pasar a no verlos nunca. O sea, era como, yo no sabía si mis hijos habían comido, si no habían comido, no podía llamar, no podía hacer nada, porque yo sé que de la otra parte él también esperaba esto, ¿no? Esperaba que yo me mande el moco de llamarlo para decir, bueno, ella me está hostigando, o ella, y dar vuelta a las situaciones y tratar de poner en frío mi cabeza. Mi psicóloga siempre me decía, poner en frío tu cabeza, pero tus sentimientos estaban allí, o sea, tus sentimientos de mamá. Mi mamá a mí me decía, por ejemplo, no sé, él no me pasaba alimento, decía, bueno, mi abogada me decía, bueno, vamos a ir a pedirle al abuelo. Y me decía, no vas a hacer eso porque el abuelo no tiene la culpa, que él no te haría esto, que esperá, siempre hablando desde el lado, yo vine criada desde el lado del amor, siempre digo. Entonces, mi psicóloga me dijo, no, vos tenés que pensar, cuando vos digas, esta persona esto no lo va a hacer o esto no sería capaz de hacerlo, sí, es capaz de eso, imagínate el peor de los panoramas, para cuando él ataque, vos ya lo hayas procesado y no te derrote tanto. Entonces era como, cuando vos decías, hay algo que no creo que sea capaz de eso, bueno, yo ya me había preparado para no ver a mis hijos. Yo ya a mi cabeza había dicho, pasa esta fecha, yo en teoría los tenía que ir a retirar el viernes ya del jardín y escuela, y dije, va a pasar algo. Él no va a dejar que yo los vea. Fuimos a buscarlo, la policía, no tienen permiso, no tienen autorización, no esto. Policía, escándalo en medio de todo, y dije a mi familia, hasta que no haya audiencia, hasta que tribunales no acceda, ustedes, más que preguntar, pero no nos vamos a acercar, no vamos a hacer que los chicos vivan esta situación de violencia. Pasó el tiempo y en un error de él, porque todos los que decían, bueno, a ver, los informes dicen que él no asume que los chicos tienen, o sea, él no asume que los chicos tienen una mamá o que se tienen que vincular con la mamá. No respeta que legalmente esa figura, corresponde. Entonces, a pesar de eso, la justicia no es que va a intervenir y dice, bueno, los chicos ahora ¿por qué? Porque la mamá se desborda. Para la justicia es preferible que los chicos estén con un papá violento a una mamá desbordada por la violencia del papá. Entonces, como que vos tenés que aprender también a equilibrar en esa parte y saber cómo llevarlo. Cuando él impide el contacto con los chicos, ahí te puedo decir que yo empecé como en automático. Gimnasio, terapia, trabajo. Gimnasio, terapia, trabajo, gimnasio, terapia, trabajo. Para llenar tu mente en ese momento. Para mantener ocupada mi cabeza. Era buscar qué actividad, el libro, esto, enfocarme en mí y no pensar. Los extrañaba todos los días de mi vida. El no llorar por ahí no es como la coraza. Sí, es la coraza. Es la coraza que una se pone y es como tratar de respirar. Era él diciendo, bueno, no reacciona,
hago que impida el contacto. Me desaparezco para absorberla, no aparezco con los chicos, no reacciona, aparezco de nuevo. No reacciona, le impido el contacto. No reacciona, ¿qué más puedo hacer? Es como siempre pensar qué puede hacer para que yo reaccione. Entonces yo dije, listo. Si esto me está jugando, o sea, si el reaccionar, bueno, tengo que poner la cabeza en frío. Tengo que empezar a ser estratégica. Comencé a vincularme de nuevo con los chicos. Después de 6 meses de no saber nada de ellos, después de una audiencia donde la jueza me dice, bueno, evidentemente cada vez que el señor no puede conseguir lo que quiere, va y denuncia y está la agresión y la utilización de la otra parte. Me pide disculpas por el tiempo sin los chicos y me dice, bueno, usted los puede empezar a ver a partir de este sábado. Okay. Me dan 2 veces a la semana. Ahora. Esto, noviembre del año pasado. Me dan 2 veces a la semana, miércoles y sábado. Desde ese fin de semana que lo vi a los chicos, a mi abogada le sonaba el teléfono 11 de la noche. Me llamó la abogada del progenitor diciéndome que la abuela los había llevado 10 minutos tarde. Me acaba de llamar la abogada del papá de los chicos y me ha dicho que no le han dado leche entera en lugar de descremar. Han venido los chicos y han dicho que han ido al parque y no a la plaza. Aquí, y me van a perdonar todos. Entramos. Pero aquí entra la frase típica argentina: qué ganas de joder. Qué ganas de joder. Literalmente era como mi familia. En un momento nosotros teníamos una nueva audiencia 2 meses después para estirar el tiempo y decía mi familia, nosotros queremos salir de esto. No queremos más de esto porque la verdad que para nosotros tener los chicos mismos se tensionaban porque era ya es la hora, tenemos que ir porque el papá se enoja cuando llegamos tarde o porque era como ya... Era un agotamiento físico, emocional sobre todo, tanto para ustedes como para los chicos. Emocional. Entonces, en la nueva audiencia digo, bueno, me aguanto esto unos meses hasta poder llevar más tiempo y me pasaron 2 cosas en esa audiencia. La audiencia no es por régimen comunicacional, sino que es protección de persona. Es en teoría lo que hace que la justicia te cubre de tu agresor, lo que te da una protección como para que a vos no te pase nada. Esto incluye medios digitales. Arrancamos la audiencia donde se textualiza el pedido de mi hijo más grande con él, donde dice yo quiero ver media hora más a mi mamá y 1 hora más los fines de semana. Media hora más los días de semana, era como el mismo infierno, media hora más y 1 hora más. Bueno, dije yo, eso a nada es un montón. Obvio. Pero arrancamos la audiencia de la peor manera. Estábamos conectándonos y me avisan de que él iba a estar presente. ¿Qué sentiste, Andra? Yo dije, voy a poder. Lo primero dije, no hay drama, se trata de los chicos, me voy a enfocar en los chicos. En un momento me tocó hablar y él quedó en cámara. Yo hacía años que no lo veía. Nunca nada antes me movilizó tanto, Marian. Fue como, me empecé a quebrar, no podía hablar, quería gritar y llorar y no me salían las palabras. Y nadie en la sala virtual podía darse cuenta porque él empezó con sus caras y sus gestos y cosas que a mí me movilizaban mucho y estaba como desestabilizada. Decía, no quiero salir de acá, quiero que termine, quiero media hora más y listo, ya está, dame lo que quieras, yo quiero salir de esta sala. Hasta que una persona, bueno, sáquenme de foco, la persona esta pidió a alguien que se dio cuenta después de que yo ya me estaba quebrando. O sea, era mi abogada incluida, el no respetar esa parte de decir, bueno, tengo esto que me protege, o sea, claro, respeten por lo menos esto. Pasó eso y en la siguiente visita con los chicos fue como, bueno, nos han dado más tiempo, yo desde la alegría, me pide el más grande ir al parque. Digo, bebé, no, porque ya tenemos que volver a la casa de papá. Pero no nos habían dado 1 hora más. Sí, mi amor, le digo, pero 1 hora más son 60 minutos de... Lo que pasa es que si no, cuando tengamos que ir a visitar a nuestros primos, que son de otra provincia, dice, perdemos un día de viaje. Había toda una negociación adulta atrás de esto. Toda una negociación adulta. Y dije yo, no quiero esto.
no quiero esto. Estaba postergando, estaba con la posibilidad de trabajo en otra provincia y era como, me quedo por esta media hora más y era una forma más de él de violentarme. De que tú no siguieras. De que yo no siga. Y con esto de por atrás decir, bueno, mi hermana los quiere llevar a una cancha, nosotros allá vamos a la cancha, poner de San Martín, y son cosas que a mí me hubiese gustado compartir con ellos. No pueden. Cumpleaños mi mamá y era como todo un permiso y no se podían llamadas y no se podían. Entonces dije, el problema para él estoy diciendo yo. En el momento que yo puse un pie fuera de Tucumán. ¿Qué te llevó, Andrea, a tomar esa decisión? Que dijiste, ¿sabes qué? Yo soy el obstáculo. Yo salgo. O yo siento que soy. Yo creo que en parte es la supervivencia de saber que algo te está asfixiando. A mí en Tucumán él me estaba asfixiando. De a poquito me iba sacando el aire y que es donde yo te digo, hay muchas veces que me quedo, doy la vida por mis hijos en esta hora y en esta media hora. Y doy la vida a tal punto de muero yo. Me voy secando yo por dentro. Me voy secando, secando yo. y ¿qué les transmito? ¿Qué les doy? O me curo y me protejo y vivo para no dejarlos huérfanos de madre en el tiempo que sea. Vos me vas a decir, es un poco exagerado, pero quizás quien está del otro lado, y hay hoy tenés mucha información en Reel, podcast, internet y redes sociales sobre la personalidad o el trastorno del narcisista, psicópata narcisista o psicópata o narcisista. Quienes sobrevivimos del abuso emocional de este tipo de personas, creo que van a sentir la identificación de lo que digo. Son juicios imposibles de ganar. Son personas donde vos decís, son tan correctas, son tan príncipe azul, son tan azul perfecto. Que se vuelven negros después. Que se vuelven negros. El azul va tildando a un azul oscuro y se vuelve negro. Yo creo que soy un patrón más repetido de él con esto que te contaba de relaciones anteriores, particularmente con su hija más grande, donde, a la mamá de su hija la dejó de hostigar judicialmente cuando ya me tenía a mí de suministro y los tenía a mis hijos. Claro. O sea, ya no necesitaba esa parte y la descuidó, dejó de verla años, o sea, ya no le importaba tener la tenencia y dejó de tener la tenencia, era como, él siempre quería tener todo bajo su control. André, y hoy, ya que nos hablas de este tema que a mí me deja sin palabras porque es un tema muy fuerte, es abrirte y ser vulnerables con todos nosotros, es mostrar esas heridas que hay, porque hay muchas. ¿Qué es lo que más extrañas de tus hijos? Ay, mi vida. El tiempo no vuelve. Yo no sé si me voy a arrepentir o no, pero sé que los quiero tener en mi vida. Sé de ellos, hoy tienen la vinculación y si bien no es la mamá, pero están más tiempo de calidad con mi familia. Disfrutan a su abuela, los tienen en actos escolares y es mucho más que media hora o una hora. Y de alguna forma tienen vida y tú también tienes vida. André, ¿por qué? Yo te vuelvo a decir, es increíble tu historia, de verdad. Y bueno, imagino que así como estoy yo, aquí estamos todos. No me río, si no me río de nervios, Es que de decir socialmente es increíble, de verdad que socialmente es imposible imaginar que puede existir, que puede existir una historia así, ¿no? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está Andrea hoy? Porque estás linda, maquillada, se te ve radiante, pero ¿cómo estás hoy? Soy una montaña rusa de emociones. Tengo momentos en el día donde
los extraño un montón. He tenido mi forma de replantearme, decir, bueno, vuelvo por esa media hora. Hay una serie que te mencionaba cuando estábamos hablando fuera de cámara que se llama Mi pequeña niña. Sí, la buscaremos. Y en esta serie, yo lo hablo mucho en terapia y digo, creo que hay sé que no es contra mí, sino que es un patrón que él repite y fue su suministro, pero siento que la única manera de que yo voy a poder descansar de él es muriéndome. O sea, es como que siento que es la única forma. Que vas a poder como romper ese vínculo de alguna manera. Porque no hay manera, o sea, él hasta el día de hoy me sigue hostigando por medio de terceros, sigue dando su toque mágico en decirme, bueno, acá estoy, es como voy a tener que decir, bueno, la única manera que creo que... Sí, yo tengo una anécdota de eso, ¿no? De ese toque mágico que aparece. Que voy a tener de eso es esta situación. Entonces, como si vos me preguntás hoy, vivo desde el miedo, vivo desde reconstruirme todo el tiempo, haberme perdido y encontrarme, de trabajar en mí, física y emocionalmente sobre todas las cosas. La terapia para mí es como... Sí, vamos a contarlo acá para que yo me quedé sorprendida porque un día, como siempre les comento, estoy trabajando de encargada y André nos hacía publicidad, canje por las redes, ¿no? Y un día André postea un video que vino, que se hizo las manos, no sé qué, no sé cuánto, y resulta que esta persona nos escribe y dice que tengan cuidado con esta chica tucumana, y yo siempre digo, dice más lo que está diciendo el otro a lo que uno dice, ¿no? No recuerdo bien cómo es el dicho, no lo recuerdo bien, pero bueno, dice más habla más de mí lo que yo digo del otro que lo que digo de mí, algo así. Después lo vamos a buscar y lo vamos a poner bien. Pero yo dije, raro que una persona se tome el tiempo para venir y desprestigiar a otra. O sea, solamente una persona que de verdad no está bien enfocada lo hace. Esto lo sigue haciendo, mis amigas me dicen por ahí, bueno, ya da miedo, o sea, da miedo esto que hace de cuentas falsas, de celulares falsos. A mi hermana vino a visitarme hace poquito y me comentó una situación donde habían expuesto a una amiga mía que ni siquiera lo conoce. Esta amiga habló conmigo, me contó tales cosas de ella. Vos decís, es es un nivel, vos decís, bueno, la única manera de poder vivir tranquila va a ser el día que pueda, no sé, que descanse en paz. Y eso no es una negociación, no es negociable porque siempre digo, espero que si hay un deseo que yo tengo, vuelvo a repetir, no quiero saber nunca más, o sea, no es una persona que no quiero volver a cruzarme en la vida. Y si tengo un deseo, es que él pueda encontrar en terapia y desde el amor que le dejan mis hijos, la tranquilidad para poder dejarme vivir en paz. André, se me vino una pregunta ahorita que no estaba en todo la estructura de la encuesta, de la entrevista, pero yo creo que es importante para esas personas que también de alguna forma están viviendo un poco tu historia o algo parecido. ¿Alguna vez pasó por tu cabeza quitarte la vida? Yo creo que muchas veces pasa por tu cabeza decir ya no quiero más esto. ¿De dónde sacaba fuerza para seguir? De ellos, de mi familia, el pensar en todo lo que puedo provocar atrás de ello. Lo tocaste y yo en medio de buscar separarme, sí tuve como una situación particular donde era tanta la asfixia, donde yo sentía que la única manera de escapar de todo esto era esto. Y vi el daño que causé alrededor en mi familia, porque bueno, queda esa cuestión de la sensibilidad. Y es algo que hoy, cada vez que aparece en mi cabeza, digo, no es algo que yo quiero, o sea, yo quiero escapar de esta situación. Pero no de esa forma. Pero no de esa forma. O sea, yo planteo y sí voy a decir muchas veces creo que es la única manera, pero aún así tengo que encontrar la forma para que esto pase. Hay otras. Yo extraño mucho de mí eso que él me sacó, me robó, extraño la Andrea que él conoció, que a pesar de todas las circunstancias, tenía como otro tipo de luz o brillo
Con el papá de mi hijo más grande me llevo muy bien. Extraño poder relacionarme con los seres humanos. Quedas muy sensible, quedas vulnerable, quedas desconfiada. Vos te acercás y yo no sé cuáles son tus intenciones. Y no te estoy hablando, esto les pasa a muchas mujeres y a varones. No hay es violencia sin género, siempre digo lo mismo. Y extraño poder vincularme y relacionarme con el resto de las personas. Sin sentir miedo. Sin sentir miedo. André, ya para finalizar, me encantaría preguntarte, ¿qué mensaje le darías a esas personas, a esas mujeres o a esos hombres? Porque tú muy bien lo has dicho, no es nada más del lado de la mujer, del lado del hombre también existen estos casos, ¿no? Que se sienten identificados con esta historia. ¿Qué le dirías hoy a todas esas mujeres que están ahí y esos hombres que están detrás de la cámara? Primero que nada, buscar ayuda, tanto legal como psicológica. No es normal vivir situaciones de violencia y no te estoy diciendo que no puedas aceptar a personas con traumas de infancia, porque puede pasar, siempre y cuando esos traumas a vos no te afecten. Yo creo que todos traemos un poquito de traumas. Todos traemos cosas para, todos tenemos cosas para negociar y mejorar, claro. Pero siempre y cuando eso no empiece a herirte o a lastimarte. Trabajen mucho cuando uno siente que empieza a perderse, es donde tenés que decir, este no es mi lugar, yo de acá me retiro, me voy. Separarse no es fracasar. Y cuando uno empieza a ver muchas señales en una persona con respecto a violencia, el silencio es violencia, la manipulación es violencia. El drama es violencia. El drama es violencia. Es todo lo que uno tiene que apuntar y trabajar. No alejarse de los que uno quiere, los amigos van a ser amigos toda la vida. Saber que si ya están en esa etapa donde se han alejado, se han empezado a aislar, saber que pueden volver a sus familias, saber que pueden volver a los amigos de verdad están siempre, la familia de verdad está siempre, el amor, Marian, sana. Y un mensaje que sí me gustaría dejar para aquellos que además de esta situación son papás, es que los chicos, los hijos, además de tener a dos papás, necesitan tener dos personas que sean conscientes y no importa si están con papá o están con mamá. Saber que la importancia de que se vinculen, de apoyar a la otra persona que puede estar mal y no meter a los hijos en ese tironeo de para acá o para allá, porque terminamos hiriendo a nuevas personas. Ellos necesitan vincularse de manera sana con las dos partes. Necesitan, y si no pasa, alguna persona se tiene, para que haya una pelea tiene que haber dos personas. Entonces, retirarte cuando sos consciente, esperar que las cosas se calmen o manejarlas de otra manera. Totalmente, André. André, muchísimas gracias por hoy, por ser valiente, por abrirte a estas cámaras, por contarnos tu historia. De verdad que te admiro, te respeto y sobre todo por llevar este mensaje a muchas personas que yo estoy segura que lo necesitaban oír y decir, no es nada más a mí la que me está pasando, hay otra persona con la que me puedo identificar. Yo creo que desde mi experiencia y desde mi historia, yo no soy psicóloga, siempre lo digo, siempre hablo desde mi historia y de mi experiencia. Yo creo que lo más sano que podemos hacer es conocernos primero a nosotros para dar ese paso que hoy lo veo de esa forma, antes no lo veía, pero que hoy tengo la madurez de tener una pareja, de traer a personas al mundo, porque tenemos mucha tara genética, tenemos mucha tela atrás que no nos han enseñado y que no culpo ni a mi papá ni a tu mamá, porque ese fue el amor que ellos tuvieron, ese fue la enseñanza, la poca enseñanza o mucha enseñanza que ellos le dieron. Pero ahora es responsabilidad de cada uno educarnos, formarnos y sobre todo ir a terapia. Yo siempre digo, yo soy pro terapia, o sea, tenemos que saber que si algo me duele, que si algo no está resonando conmigo, ahí no es. Religiosamente, la Biblia nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ni menos, pero sí tenés que amarte a vos más que a nadie para no perderte. Totalmente.
Eso es lo que, una frase que para muchos hoy suena cliché, el amor propio, pero si no tenemos amor por nosotros, nada Hay mucha gente de lo que puede hagamos. amar, hay mucha gente que ama y puede no tener amor propio, pero ama y pasan este tipo de cosas. Pero es que no, desde el lado de entregarlo todo, no. Uno el tiempo se lo tiene que dedicar a uno, estar tan bien con uno que no tenga la carencia de otra persona, y cuando vas a buscar a otra persona que sea por elección, no por una necesidad. totalmente, totalmente, porque cuando tú no tienes amor propio, no sabemos ver esas banderas rojas. Yo te aseguro que hoy, que esto es para otra, da para otro episodio, yo te aseguro que hoy a ti se te acerca una persona y tú automáticamente vas a decir, aquí hay banderas rojas, 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 huyo por la derecha. Tuve todas mis etapas, o sea, tengo la etapa de las personas y veo las banderas rojas y al principio era como salir corriendo, después entender que las personas pueden venir con banderas rojas y va Depende del tamaño también de las banderas rojas, porque bien como yo digo, como tú dices, sí es cierto que todos traemos cargas, traemos una tara genética, traemos mochilas, traemos todo, pero yo no vengo a sanarte, tú tienes que sanarte, porque yo no soy sanadora, yo también tengo los míos, entonces imagínate, si tú crees que yo voy a sanarte, ese ahí, es un error que cometemos muchas ahí personas. Va a ser una mopa que... Está herida, está herido, ay, yo puedo con mi amor sanarte, no somos sanadores. No somos... Yo hoy con más allá de mi historia busco contar historias como las tuyas, historias que sé que van a impactar, historias que sé que cuando las escucho digo, no, esto tiene que grabarse, esto tiene que salir. Pero más allá de ahí no puedo, o sea, no puedo decirte, cambia porque Andrea lo hizo, tú tienes que cambiar. No va a pasar. No somos el basurero emocional de nadie, de ninguna persona. Y no importa, yo sé que esto va a sonar duro y sé que a muchas personas no les va a gustar. No importa el lazo que usted tenga con esa persona, usted no es basurero emocional de nadie. Grábense eso y ustedes verán cómo van a avanzar mucho más en la vida y sin sentir culpa. Porque, bueno, como te digo... Primero yo. Bueno, muchas gracias, André. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes por suscribirse. Muchísimas gracias por darnos me gusta, por comentar. Comenten aquí abajo qué les pareció la historia de André. Para mí una historia súper valiente, una historia que tiene mucho más, pero muchísimo más para contar. Estoy segura que vamos a hacer otro episodio, André, porque esto da para más. Así que recuerden seguirnos en nuestras redes, @más allá de mi historia en Instagram, @más allá de mi story en TikTok. Comenten, síganos y por sobre todo, si les gustó este episodio, compártanlo, que a nosotros nos ayuda muchísimo. Gracias.